agradezco la invitación. Siempre es bastante satisfactorio poder encontrar espacios donde se pueda cuestionar distintas situaciones que se van dando en general en el mundo, pero de forma particular en nuestro país. Como hay muchos problemas que siempre están muy presentes, pero como existen distintos discursos y distintas posiciones sobre cada problemática, uno no sabe a qué alinearse, ¿no? Y el tener un espacio donde podamos, en cierta medida, aportar, dando algunas herramientas para que se pueda interpretar lo que sucede, me parece muy importante, más aún cuando son espacios democráticos y bastante críticos. Eh, bueno, creo que es tardes, buenas tardes con todas, todos y todes. El día de hoy eh, voy a, he tratado de preparar un poco una sesión introductoria de lo que es criminología, pero esta sesión introductoria, de alguna u otra forma, la voy a hacer a partir de lo que está pasando un poco en el país. No tanto me quiero centrar en un análisis muy específico sobre cada fenómeno delictivo o cada situación criminógena o en cierta medida cada medida de política pública y temas de estos términos que se están dando en el país, sino que lo que voy a hacer es hablar un poco de lo que está sucediendo ahorita, que es sobre todo un poco hay bastante movimiento. Siempre ha habido bastante movimiento, pero ahora hay mucho más en el sentido de que hay personas que incluso la misma población sale a las calles para solicitar algo que de alguna u otra forma siempre se ha solicitado, que es un tanto más sentirse seguros, de estar protegidos, pero lo está haciendo ya de forma colectiva, ¿no? Frente a un estado de inestabilidad constante. Em, bueno, paso a la primera diapositiva. Eh, Como que aquí he tratado de colocar algunos recortes de cosas que están pasando hace muchos años, pero que ahorita están teniendo un poco más de fuerza, ¿sí? Por ejemplo, siempre cualquier persona que quiera hablar sobre delito en general o de violencia en general, lo hace pensando un poco en querer definir qué cosa es esta situación delictiva, sea un robo, sea un hurto, sea un delito de lavado de activos, o sea un delito un poco más complicado como crimen organizado o extorsiones. Y siempre la solicitud de la ciudadanía es decir ya no más, por favor, y solicitarle al Estado que en cierta medida pueda resolver este problema. Esta dinámica de hay una situación que me está causando daño y que yo necesito que se proteja, es una situación que se ha discutido desde que nosotros estamos existiendo como una sociedad en este sistema, por así decirlo. Un sistema como el nuestro, un sistema, bueno, no puedo decir un sistema capitalista en general, porque tampoco esta premisa este, permite entender lo que pasa en todos los países, más aún en países de Latinoamérica, pero de alguna u otra forma hay ciertas dinámicas capitalistas que están muy presentes y esto hace que la manera en cómo se resuelven las cosas en temas de violencia, en temas de delito, sea siempre tratando de solicitar al Estado, que es la persona, el personaje que ha asumido un poco el poder para poder castigar esta situación y le pide que por favor resuelva los problemas. ¿Sí? Ahora, este momento previo, de forma general, nos permite ubicar un poco qué cosa es lo que se discute. En principio, estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, que necesitamos de alguna u otra forma sentirnos seguros donde vivimos, o simplemente tener cierta convivencia un tanto tranquila, un tanto respetuosa de nuestros derechos como tal y de nuestro ejercicio de vida en general, respetando nuestras propias culturas y demás. Y hay ciertas situaciones que se escapan un poco de este tipo de momentos. Por ejemplo, escuchaba a la anterior ponencia y me llamaba mucho la atención que el tema de justicia ambiental tenga un correlato actual muy fuerte con relación a la criminalización de los defensores sociales. Entonces, aquí les pongo un poco estas dos miradas. Por un lado, las personas, el ciudadano pide que por favor se le satisfaga el querer estar tranquilo y seguro en su casa o cuando sale a la calle. Y por otro lado, eh, eso le pide el Estado. Y por otro lado, un defensor social pide que por favor se le protejan sus derechos y que por favor también se le pida un poco, en cierta medida, esta persona pueda vivir y pueda defender adecuadamente lo que está propugnando y que
el Estado pueda escucharlo. Entonces, aquí muchas veces el Estado tiene una manera muy equiparable para poder razonar algunas cosas. Principio, cuando quiere resolver los problemas de la ciudadanía, lo hace un poco a trastabillos y plantea muchas cosas. Y plantea lo mismo para todo, ¿sí? Por ejemplo, hay un problema de un robo, un hurto, o en general un problema de homicidios en un determinado lugar a causa de extorsiones o a causa de un marcaje, un reglaje en general. Y lo que hace es, vamos a cerrar el territorio, vamos a plantear una política de control de estados de emergencia, y esto que se va a pasar, se supone que tiene que solucionar el problema porque eso impediría que las personas que están cometiendo delitos sean personas que no van a salir porque tienen temor a que un policía los detenga, ¿sí? Por otra parte, se plantea incluso que se les mate, que para algunas personas, en este caso, por ejemplo, delitos violentos, un poco más criticables y cuestionables, se plantea mucho el hecho de que haya una pena un poco más fuerte, en este caso una pena de muerte. O, por otra parte, se plantea que estas personas que cometen delitos sean sancionadas no solamente mediante un control generalizado a través del espacio territorial, sino también de forma individual, tratando de sancionar con pena privativa de libertad, con cárcel, a adolescentes, a personas, bueno, a chicos que están creciendo y que de alguna u otra forma eh, han ingresado bueno, a cometer delitos o a iniciar una trayectoria delictiva y de alguna manera eh, en cierta medida ellos consideran que si esto pasa, como van a estar adentro de una prisión, se van a solucionar las cosas. Y frente al tema del crimen organizado, que era lo último que señalaba la ponente anterior, y es algo que en cierta medida está mucho más presente en nuestro territorio, en Lima, porque en Trujillo, por ejemplo, en la parte del norte, el tema del crimen organizado y de formas extorsivas y de cobro de cupos a transportistas tiene una historia mucho mayor y el fenómeno expansivo ya ha ido evolucionando. Ya no se trata solamente de alguna u otra forma, querer sancionar a estas personas por el hecho de estar haciendo, bueno, tratando de cobrar cupos y demás a ciertas personas, sino que ahora ya la forma en cómo el crimen ha evolucionado se ha expandido tanto que incluso en la actualidad ya hay un control territorial de los espacios. No en forma de carteles, pero sí hay un control territorial de los espacios y las bandas de crimen organizado se han juntado con otro tipo de economías ilegales y han en cierta medida capturado cada uno de estos territorios. Y lo que ahora se hace ya es otra cosa, ya no es tanto lo que, por ejemplo, se pide aquí, ¿no? Pena de muerte o declaratoria de estados de emergencia, solamente que como el problema ahora se ha trasladado a Lima, hay un poco más de bulla en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué mencionaba un poco la criminalización a los defensores sociales? Porque mm, hay una especie de trato igualitario para personajes que en cierta medida han vulnerado un, bueno, han vulnerado un derecho específico hacia una persona o hacia un grupo de personas, robando, matando y demás, y hay personas que defendiendo determinados derechos que tienen que ver más con una cuestión vinculada a las defensas de sus territorios, también se les trata de la misma manera. Ahora, en cierta medida, estas miradas que he querido un poco mostrar de forma introductoria, me permiten un poco hablar de lo que ahora quiero conversar un poco más y en cierta medida creería que es un tanto importante tenerlo en cuenta. De forma que primero también introductoria y luego ya entrando un poco a lo que podríamos hacer desde la criminología y desde el discurso crítico y desde el derecho crítico en general, ¿sí? Lo que sucede es que normalmente se concibe un poco el tema del delito y de la violencia de una sola manera y las instancias que controlan todas estas maneras de controlar en cierta medida el delito y la violencia, son instancias estatales, tienen un discurso específico, un discurso que solamente ve delito y violencia de forma selectiva en algún sector y en algún momento ve un poco más
una forma de criminalidad más compleja como el crimen organizado, pero también de manera selectiva, porque no lo ve cuando esto pasa en territorios fuera de bueno, en este caso del territorio central de nuestro país, por el centralismo, fuera de Lima, no lo ve, pero cuando pasa acá sí lo ve. Y cuando pasa acá no sabe cómo resolverlo, ¿sí? Entonces es como estas miradas que en cierta medida he tratado de traer, que son las miradas actuales, porque siempre se discuten de estos temas, un poco más, un poco menos. La pena de muerte, la rebaja de edad de imputabilidad del adolescente, o el hecho de que se planteen estados de emergencia, o el hecho de que se exceda un poco el declarar penas de prisión para personas que han cometido cualquier tipo de delito como una vía general y constante y no como una vía excepcional, son soluciones que siempre se han dado. Son soluciones que se han dado, como les digo, desde el momento inicial del sistema capitalista en general. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se controla los actos de violencia y la justicia y los problemas sociales siempre se han dado a partir del Estado y a partir de la noción de una justicia que te da en cierta medida seguridad, ¿sí? Podríamos decir que ese es el esqueleto sobre el cual se mueven todos los sistemas de control penal y los sistemas de control del delito y los sistemas de control en temas de políticas públicas, en temas de cuestiones que más tienen que ver con control de lo que pasa en el barrio, temas más de seguridad ciudadana, lo que sucede en nuestra comunidad. Todo esto tiene esa lógica. Parte de en cierta medida, de una ficción, de que el delito eh, existe o sea, como tal y como lo definen en general, porque también ahora vamos a pasar a una definición a la que se le da un poco más de cabida frente a otras definiciones que también son importantes de tener en cuenta, ¿sí? Y esta manera de entender el delito, que suele ser selectiva, que suele ser muy limitada, es la que justifica todo el movimiento del andamiaje del sistema de justicia penal, todo el movimiento de andamiaje de políticas públicas en términos de control del delito en general, y todo el andamiaje que tiene que ver más con sistemas específicos de corte más preventivo, que también tratan de alguna u otra forma mm, prevenir ciertas cosas cuando la solución frente al problema escapa del mero sistema de control y del sistema preventivo al cual están acostumbrados ya hace 250 años, ¿sí? Entonces, en principio, ¿qué cosa es la criminología y por qué es un tanto importante tenerla en cuenta a la hora de analizar estas cosas? Hemos hablado un poco de lo que es el delito, de algunas imágenes sobre lo que el Estado hace frente a una situación calificada como delictiva. Y aquí vemos un tanto lo que normalmente suele ser colocado por la criminología en el centro del debate para para poder entenderse a sí misma como concepto, ¿sí? Bueno, aquí traigo una definición un tanto general, porque la criminología como una disciplina en general, en este caso un saber específico sobre determinado objeto de estudio, ha ido variando. Pero la criminología es muy curiosa porque es un saber que no solamente pertenece al campo académico nada más, sino que pertenece por sobre todo a todas las instancias que integran las personas que en cierta medida gobiernan la vida de los ciudadanos. La gobiernan en el sentido de gobernar un poco quiénes son los delincuentes, quiénes no pueden ser delincuentes, quiénes pueden ingresar a prisión, quiénes no, quiénes son sujetos criminalizables, quiénes no son sujetos criminalizables, ¿sí? Entonces, esta dinámica de lo que ha sido la criminología eh, siempre ha tenido un poco que plantearse los temas en términos de qué cosa es el crimen, quién es el delincuente, ¿sí? Pero al interior de la criminología y al interior de los debates criminológicos sobre la definición de lo que es criminología y en cierta medida de la manera en cómo ha ido evolucionando este concepto como una rama específica para estudiar estos temas, ha ido incluyendo otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, y aquí traigo un poco lo que señalaban anteriormente, que no se trata solamente del delito y el delincuente, sino que también se trata de las instancias de control que definen un poco quiénes son delitos, qué cosa es delito y qué cosa es delincuente. Entonces, la criminología en su evolución histórica
conceptual, por así decirlo, ha ido variando de entender un poco qué es el delito, definirlo, plantear soluciones frente a lo que se supone que es delito en determinado momento, quién es el sujeto delincuente, porque en un inicio se planteaba mucho la discusión no tanto en términos de delito como problema social, sino delito como situación patológica derivada de un individuo que es delincuente. Y por otra parte, ya, bueno, esto como que para ubicarlo un poco históricamente, por otra parte, al interior del seno de las discusiones en torno a la criminología, en la década de los 60, de los 70, los movimientos un poco más, con el auge de los movimientos y de la crítica hacia distintas instancias de control, no solamente control penal, sino control de salud mental, control de lo que es ser mujer y lo que es ejercer, lo que es ser varón y demás, surgió un tanto un movimiento de crítica y cuestionamiento hacia estos conceptos. Y también se comienzan a preguntar, ¿está bien el delito? ¿Está bien el delincuente? ¿Es algo que sucede? Cuando conversamos con cualquier ciudadano, el ciudadano lo que quiere es vivir tranquilo y no quiere que nadie, que no suceda nada, no le suceda nada a su familia, ni tampoco suceda nada en su comunidad. Pero hay que pensar un poco más en quiénes son lo que normalmente determinan un tanto quién es el delito, qué cosa es delito y quién es el delincuente. Entonces, a este tipo de discursos se unió la mirada sobre, eh, bueno, la mirada estructural sobre el sistema económico y sobre las dinámicas de poder que existen en la sociedad en general. Entonces, cuando esta herramienta entró a tallar dentro de estas discusiones en torno a la definición de lo que es criminología o no, eh, comenzó un tanto a preguntarse, a ver, la justicia penal, ¿quiénes son los operadores? Los operadores tienen una manera de entender lo que es el delito, sí, pero también los operadores están sujetos a lo que la gente piensa que quién puede ser delincuente o no y quién puede ser perseguible o no. El sistema en general, sistema legislativo o el sistema ejecutivo, de alguna u otra forma también te dirige un poco el discurso sobre quiénes pueden ser y quiénes no. Incluso te da penas mínimas para determinados delitos y penas máximas para otros delitos, como por ejemplo delitos de corrupción. Entonces, ahí, un poco en ese tipo de discusiones donde se hablaba de delitos de corrupción, los delitos de lavado de activos, delitos un tanto más de sujetos que tenían mucha carga, o sea, sujetos que tenían un poder central al interior de la sociedad, se comenzó a discutir. Bien, no solamente se trata de determinadas personas, sino que también hay otras, y estas personas están en cierta medida justificando medidas con doble rasero. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, en este debate, los discursos críticos en criminología comenzaron a cuestionar un poco el sistema básico para poder entender a la criminología y señalar, en general, el sistema de justicia penal es un sistema de control patriarcal, es un sistema de control que define un poco cómo tienes que comportarte, sea bien o sea mal, y que también está inmerso en dinámicas de poder político que de alguna u otra forma determinan realmente quiénes son los que entran a prisión y quiénes no. Determinan claramente quiénes pueden llevar la etiqueta de delincuente y quiénes simplemente pueden estar al interior, no ingresan o simplemente pueden ser sancionados por una vía mucho más ínfima, como por ejemplo una vía administrativa. Entonces, ya no se habló tanto de delito ni de delincuente, sino se comenzó a hablar un poco de todo el sistema de justicia penal y el sistema de los poderes en general que integran una columna, la gran columna vertebral de la administración pública para poder introducir otros objetos de estudio de la criminología. Entonces, bajo esta lógica un tanto histórica y un tanto rápida también, lo que he querido un poco hacer es tratar de entender que la situación del delito y de los problemas del delito que existen en nuestro país tienen distintas tienen distintas maneras de pensarse y también necesitan nuevas maneras de pensarse. ¿Por qué? Porque en la actualidad las medidas que propone el Estado son medidas que no responden un tanto a lo que sucede realmente con la intromisión de los poderes o del poder del sistema en general, del sistema de control en general, de la influencia del poder político y de la manera en cómo las leyes son selectivas frente a un grupo y frente a otro. Entonces,
las medidas que proponen, como por ejemplo, control de estados de emergencia, o la rebaja de la inimputabilidad, o bueno, que salgan con tanquetas a las calles, ¿no? Son medidas que están pensadas un tanto para este tipo de dinámicas. Hombre delincuente y delito común, ¿sí? Pero estas maneras de entender el problema y las maneras en cómo se está dando el problema del delito y de la violencia en nuestro país ya no tienen que ser vistas desde este ángulo. O sea, las medidas que se plantean no pueden seguir viendo solamente delito y hombres delincuentes. Ahora, ¿por qué lo coloco como hombre delincuente? Porque si bien la lógica del hombre delincuente al interior de la criminología se relacionaba más con un sujeto que tenía ciertos rasgos biológicos y psicológicos que lo hacían inherente a una condición en cierta medida delictiva o tener un poco de ser propenso a cometer delitos, esta lógica se ha ido actualizando y en la actualidad la manera en cómo se observa a las personas que son hombres delincuentes son personas que normalmente provienen de los estratos más bajos, que tienen una manera de vestirse, una manera de hablar, una manera de comportarse, y se piensa que solamente estas personas son los delincuentes. Y sobre la base de este tipo de personas son los que se elaboran herramientas que son generalizables para poder resolver el problema del delito. Esta es la imagen sobre la que siempre se habla. Ahora, en los medios de comunicación, esta imagen ha ido un poco variando porque ya no se habla tanto de una persona en general que viene y te roba y que tiene esas características, sino que hay una dinámica un poco más que tiene que ver con crimen organizado, un poco más. Se están pasando nuevas cosas, pero no se están, pero las medidas que se están proponiendo siguen siendo pensadas bajo esta lógica. Lo mismo, se piensa que lo que se tiene que combatir es un delito común, si fuera un robo o como si fuera hay una persecución de personas en un determinado territorio y solamente se está resolviendo este problema en función a esa dinámica, a una dinámica muy particular, muy específica. Incluso se piensa un poco, esto hablando de qué cosas se hacen en términos más de la emergencia del policía y de lo que va a hacer a la hora de seleccionar quiénes pueden ser las personas que han delinquido y no toma en cuenta mucho las otras maneras de entender un tanto quiénes son los que delinquen y quiénes son también los que deberían ser sometidos a un proceso de criminalización, ¿no? A cárcel, a pena, ¿sí? Entonces, lamentablemente todavía tenemos esta mirada, que es una mirada bastante sesgada, porque esta mirada es una mirada propia bueno, de los discursos de la criminología positivista, de los discursos de un tanto de la criminología sociológica, que son de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, y además son miradas que son propias de un contexto más norteamericano, más europeo, son miradas eurocéntricas, ni siquiera son miradas pensadas desde acá, son miradas pensadas desde el allá. Entonces se formulan herramientas, como les digo, pena de muerte, el control territorial de emergencia, rebajas de la inimputabilidad o aumento de marcos de punición, o sea, más penas, son medidas que se han planteado en estas épocas, pero todavía se siguen trayendo y se piensa que con eso se puede solucionar, ¿sí? Entonces, frente a esto, bueno, aquí un poco haciendo este ejemplo, en esta siguiente diapositiva, lo que traté de hacer fue traer un poco las teorías que se relacionaban a, eh, a este tipo de discursos. Al interior de estas discusiones sobre criminología, hubieron varias teorías que de alguna u otra forma se definían o definían el delito de esta manera. Pero cuando ustedes puedan revisar la presentación, se van a dar cuenta que son teorías que si bien te permiten un tanto entender el delito, entender un poco el delito desde circunstancias psicológicas de una persona, que también es un tanto cuestionable, o entender el delito como un problema social, nunca consideraron el diagrama de poder que hay detrás, ni la estructuración del sistema en general y del modo de producción que tenemos
de forma particular en determinado entorno, como por ejemplo el de nosotros, ¿no? Ahora, este siguiente modo, que es un modo crítico, que es el que mencioné, toma en cuenta otro tipo de variables. Ahora, pero esta mención es una mención de los años 60, de los años 70, de los años 80, también en territorio norteamericano y europeo. Nuestro país tuvo también una mirada propia crítica del derecho penal, de la criminología, que fue más o menos entre los 80 y los 90. Hubieron varios profesores, por ejemplo, de la Universidad San Marcos, de la universidad, y sobre todo de San Marcos, que comenzaron a reunirse y a tener, a lanzar un poco actividades, sesiones así como estas, para poder un tanto hacer un poco de contradiscurso y tratar de difundir esta nueva mirada, que hay que tomar en cuenta la dinámica del poder, hay que tomar en cuenta que el sistema de justicia penal tiene en sus manos una manera específica para seleccionar quiénes son y quiénes no son delincuentes. Que le plantea penas máximas a personas que en cierta medida han cometido delitos mucho más ínfimos frente a otro tipo de discursos que donde los grandes, por ejemplo, lo que mencionaban un tanto cuando hablaban de justicia ambiental, hablaban de lo que pasa con los derrames de petróleo, hablaban de la minería, bueno, del extractivismo y de las mineras, de las empresas mineras, con esto de la economía, de la ecología, bueno, hay que hacer un poco de responsabilidad ecológica, en cierta medida siguen, cometen, bueno, se podría decir que cometen un daño en general a un ecosistema, pero no se les criminaliza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay cosas que se consideran delito, pero hay cosas que no. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se ha construido y se ha constituido el delito sigue estando un poco limitada a estos discursos, bueno, que en cierta medida ya se han podido superar. Entonces, esto que les digo que, bueno, en nuestro país un poco se trae a colación de algunas cátedras de las facultades de Derecho, incluso unas cátedras de criminología que se dictaban entre los 90, entre fines de los 80 y los 90, ha ido siendo actualizado. Ahora, ¿por qué ha ido siendo actualizado? Porque ahora ya no solamente se habla de, no es que exista no es que haya delito y delincuente y no es que el sistema de justicia aplique una pena, sino que lo que existen son procesos de criminalización, es decir, hay cosas que de alguna u otra manera se definen como delito y como no, y tienen un gran poder de selectividad para poder decir quiénes son y quiénes no son los delincuentes y qué cosa le podemos, y frente a esto le plantean una pena diferente o una manera de abordar el problema diferente en función a cuánto poder tiene. Entonces, estas discusiones se dieron un tanto en los 80 y en los 90. Entonces, se habló un tanto ya no de entender a la criminología como delito y delincuente siendo sus objetos de estudio posibles, sino entender a la criminología analizando los procesos de criminalización que aplican las instancias del sistema de justicia penal y las instancias de control. ¿Qué cosa hace la policía? ¿Qué cosa hace el sistema de justicia penal? ¿De qué manera dirige el tratamiento del sistema penitenciario? ¿O de qué manera los medios de comunicación construyen una manera de entender el delito? ¿O de qué manera las instancias de control, en este caso la policía, reprimen con poder o con violencia a determinados sectores? Entonces, se habló ya no tanto del delito y el delincuente, sino, por ejemplo, de la criminalización de la protesta. Este fue uno de los ejes centrales. Se habló de las drogas, pero no se habló de vamos a criminalizar a la persona que consume o el consumo de drogas, sino se comenzó a hablar de hay que entender a las drogas como un mercado global, donde hay personas que administran todo este mercado, pero que normalmente lo que sucede es que los estados, a quienes detienen y a quienes procesan, son a las piernas de toda esta economía ilegal. Son a las personas que o van y venden en dinámicas un poco más microdinámicas, bueno, drogas, o a las personas que se encargan de asesinar a sueldo, pero no van hacia las cabezas. Entonces, por ejemplo, se comenzó a plantear un tanto la ruta de entender el problema del delito así, ya no ver las piernas, sino entender toda la dinámica el problema de la estructura al interior de un sistema específico, en este caso el sistema capitalista, entendiendo las particularidades de cada territorio. Ahora,
estas discusiones que se producen entre los 80 y los 90 han sido actualizadas, mucho más actualizadas. Tanto que bueno, hace como 20 años o 15 años, la crítica criminológica ha ido evolucionando para entender no tanto los procesos de criminalización nada más, sino para ir definiendo y rompiendo un tanto el concepto de delito. Sí, así como una conducta que es definida por un catálogo penal a la que corresponde una pena, sino entender el delito un poco más globalmente, entendiendo la noción de daño social como un concepto mucho más abarcador, que podría permitir sancionar bueno, en este caso, que las personas puedan activar el sistema de justicia penal frente a otro tipo de personajes que normalmente no forman parte de la ruta del sistema de justicia penal. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quiénes son esos personajes? ¿O qué cosa pasa con la criminología y el discurso criminológico actualmente? Ahora se habla de, por ejemplo, lo que comentaban sobre justicia penal ambiental, tiene una manera de abordarse al interior de la criminología, que es la criminología verde, que es justamente la criminología que trata de traer a colación todo lo que hacen las comunidades campesinas, lo que hacen las organizaciones sociales por defender a los pueblos originarios, en pos de que no se dañe sus formas de vida ni sus maneras de existir en sus territorios, ¿no? Y en ese sentido, los defensores sociales y la criminalización a los defensores sociales forma parte de esta agenda. Lo mismo, la criminalización a la protesta ahora forma parte de la agenda de la criminología y de las maneras para poder resolver los problemas como actores específicos, o sea, como nosotros. Nosotros definiendo, tenemos un problema. No es que sea un problema de delito, sino es un problema generalizado de lo que nosotros nos están haciendo. No es que me hayas dañado mi propiedad, o sea, no es que te hayas llevado mi celular, estás matando, estás contaminando el agua que yo tomo, estás dejando a mi familia, o en este caso a mis hijos, sin la posibilidad de que puedan seguir viviendo de los recursos agrícolas que yo tengo en mi casa. Esa manera de entender el problema del delito en la actualidad forma parte de este concepto gigante llamado daño social. Entonces, es un concepto mucho más abarcador que te permite hacer muchas más cosas, ¿no? Y para entender el delito y la dinámica del delito, así como la tenemos ahora, con esta severa explosión del crimen organizado, trata de considerar toda la ruta, no solo a unos pocos, a los que se supone que son los que normalmente están metidos en la microcomercialización, que tratan de entender toda la ruta. Lo mismo, delitos de lavado de activos, corrupción transnacional, delitos de los poderosos, por ejemplo, la criminología actual lo concibe de esa manera. Entonces son delitos de personas que normalmente no son procesadas o que simplemente se hace todo un revuelo mediático para procesarlas para que al final no les suceda nada. Están caminando tranquilos mientras que han desaparecido un territorio, ¿no? Porque le han desabastecido de todo tipo de posibilidad para que los hijos de los hijos puedan seguir habitándolo, ¿sí? Ahora, otros discursos, porque la criminología ya incluso hasta se ha comenzado a cuestionar su propio concepto. O sea, ya no se habla tanto de criminología, sino que se habla de un saber que tiene pues un saco bastante amplio, en donde la historia, la sociología, la antropología, el derecho crítico pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo reconstruir la historia de, bueno, la colonización como genocidio. Genocidio por parte de personas que vinieron a querer enseñarnos cosas cuando nosotros ya teníamos una cultura milenaria que en cierta medida nos hubiera traído bueno, no podríamos decir mucha porque al final es diferente, pero nos hubiera podido permitir vivir en correlación con el mundo actual, con el medio ambiente, el respeto, porque nuestra manera de entender las cosas es muy diferente a la manera de entender europeizante y que solamente piensa en controlar la propiedad privada y abastecerse de recursos. Nosotros teníamos una relación diferente con los recursos, teníamos una relación diferente con la madre tierra. Entonces, eso
que bueno, era nuestra manera, nuestra cosmovisión y nuestro bagaje cultural fue eliminado, aniquilado. Entonces, la criminología, ya con un saber un poco más abarcador, algunos autores le dicen ya no criminología como el estudio del delito y la violencia, sino criminología como un saber complejo, un saber polivalente, donde la historia, la antropología, las ciencias sociales y todo tipo de técnica puede usar todos estos objetos de estudio que ahora hemos estado viendo para poder cuestionar lo que sí ha escrito y hacer una contraverdad. La verdad no es que nos vinieron a enseñar cosas, sino que hubo un genocidio masivo y extirparon casi a toda la población del mundo incaico cuando llegaron, ¿no? Entonces, esa manera de reconstruir las cosas es la que ahora, por ejemplo, se hace vigente con la criminología. Lo mismo, bueno, como les comentaba, los crímenes de los poderosos ya sería visto ya no solamente desde la clásica manera de resolver las cosas, desde, ay, te pongo una sanción y ahora vas a estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque estas personas nunca llegan a la cárcel. Y además la cárcel también es muy cuestionada porque ahí, cuando se supone que se hace un tratamiento, cuando en verdad lo único que se hace es contener. Entonces, al final no estás resolviendo absolutamente nada, solamente estás tapando lo que no quieres ver. Y si eso, que es tapar lo que no quieres ver, no ha funcionado hace 200 años, menos aún va a funcionar ahora con el tipo de dinámica que tenemos y menos aún va a funcionar para ese tipo de personajes. Personajes que lavan activo, que están coludidos con los gobiernos, personajes que bueno, cometen corrupción a gran escala, que en una cárcel no van a tener ningún... Uno, no ingresan, porque, porque sus penas son ínfimas, porque el sistema penal es muy selectivo frente a este tipo de daños, que son daños en general, son daños a la sociedad, un acto de corrupción, pero para ellos es un daño al sistema de administración pública. Entonces eso hace que sea muy limitado la sanción penal que le ponen y eso hace que la persona nunca pise la cárcel. Entonces, y al final en la cárcel tampoco van a hacer nada. Lo que se tendría que hacer es reestructurar lo que están haciendo y cuestionar al mismo gobierno, cuestionar al mismo sistema de justicia, o cuestionar a la misma relaciones de poder político que han hecho posible que esta persona, una persona que tiene gran capital social, pueda haberse hecho con mucho dinero, eh, lavando activos o extrayendo minerales y matando territorios y demás. Entonces, la criminología, como un espacio ya para pensar estas cosas, tiene otro tipo de respuestas. Pero lamentablemente, como les digo, estas respuestas o estas herramientas no están siendo consideradas porque no se entiende la complejidad del fenómeno, sino que solamente se sigue respondiendo con aditivo. Vamos a poner estado de emergencia, hay que subir más la pena. Ahora hay un poco más de tecnificación, pero se sigue haciendo lo mismo cuando los problemas son diferentes. Entonces, eso hace que nuestra realidad eh, se vuelva mucho más caótica. Y en la actualidad, por eso vemos que las personas están saliendo, los transportes están saliendo a protestar, porque tienen necesidad de sentirse seguros, pero el Estado no puede hacer nada y ellos, o sea, el ciudadano, también tiene este esquema muy implantado, un esquema de, ha pasado esto ha sido un delito, entonces lo que corresponde es una pena, va al Estado. Entonces, eso también es otro problema, que el Estado siempre te ha respondido con cosas que no te han ayudado. ¿Por qué? Porque siempre piensa que el Estado es el único monopolizado para poder plantear o resolver esta situación. Cuando nosotros como ciudadanos podríamos un poco tocar la batería teórica, la batería discursiva de la criminología para poder plantear nuevas cosas y organizarnos, bueno, no desde el Estado, sino desde abajo y hacer, ¿no? Y o sea, hacer nuestra propia política criminal. En este caso, nuestra propia política criminológica. Entonces, bueno, creo que eso sería todo. De ahí ya están las preguntas. Más bien, muchas gracias. Disculpen, creo que ha habido varios elementos que he tocado y que no, tal vez no han quedado muy bien definidos, pero espero que con las preguntas podamos saldarlos. Muchas gracias.